¿Qué es lo que puede ocurrir en este año 2023 que está iniciando en materia de economía, en materia de geopolítica y en la Iglesia? Serios problemas son previsibles. Un cisma por los obispos alemanes, una inflación creciente, una crisis económica en México, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. ¿Y qué sucede con Rusia y Ucrania? Hay muchas cosas que son previsibles. ¿Qué podrá ocurrir en este año? Quédese en este gran clásico ya de todos los años, Previsiones 2023. En efecto, queridos amigos, hoy Previsiones 2023. Antes que usted me diga, yo lo sé, hubo 2 años sin previsiones. ¿Por qué? Por la pandemia, uno, y otro por las elecciones en Estados Unidos. Entonces, esos 2 factores no eran previsibles y por eso no pudimos hacer esos programas, pero ahora, iniciando este año 2023, le presentamos Previsiones 2023. ¿Quiénes estarán con nosotros? Comienzo pues de izquierda a derecha, para comentar sobre economía, Ernesto O'Farrill Santos Coy, presidente de Bursamétrica. Ernesto, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Gracias. Para hablar sobre las previsiones en lo que pudiera ocurrir en la Iglesia, en México y en el mundo, Julieta Appendini, director de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias, Julieta. Gracias, Roberto. ¿Sí ves las cosas muy duras? Sí, pero también hay luces de esperanza. Ah, bueno. Siempre soy muy positiva. Qué bueno que empiezas así. Sí. Pero ya ves, en Nicaragua la cosa no está bien. Sí, pero a veces necesitamos todas estas cosas para fortalecer lo que tenemos, ¿no? Bueno, ya veremos qué ves tú venir. Y en materia de geopolítica, pues Miguel Salinas, quien radica en Guadalajara, ha sido muy activo últimamente desde sus blogs y en YouTube y hace, además de publicar cada semana el boletín de inteligencia y el boletín de información, es un gran analista de geopolítica. Bienvenido, Miguel. Gracias, Roberto, por tu invitación. Siempre es un honor estar aquí con ustedes y en este programa tan esperado por toda la gente. Gracias. La pregunta primera es Ucrania, ¿no? Ucrania, Sí, Rusia. ¿verdad? De hecho, la última vez que estuvimos aquí haciendo este programa, Antes de la pandemia, ¿no? fue en el transcurso de la elección, estaba en desarrollo la elección del 2020 y habíamos hablado que era previsible un conflicto entre Rusia y Estados Unidos. Ándale. Ajá. Y bueno, no era una cuestión de bola mágica, simplemente se veía venir que si quedaba, como quedó Biden de presidente, se iba a desatar un conflicto, lo cual sucedió. Ahí está. No tanto Estados Unidos, pero sí la OTAN. Está involucrado, exactamente. Bueno, como ve usted, tenemos mucha carnita, tenemos mucha materia. Posiblemente lo que más pudiera preocuparle a usted así rápido sería la cuestión económica, ¿no? En el mundo, el euro, el dólar, la inflación, el peso. ¿Qué va a ocurrir con el dinero en México? De todo esto hablaremos hoy, pero antes que Marisa nos explique, para dejarlo muy claro, ¿qué cosa es esto de las previsiones? Para no confundir predicciones con previsiones, queridos amigos, recordemos que las predicciones son una especie de adivinaciones, en tanto que las previsiones son aquellas incidencias que podrían presentarse a futuro y que se calculan a partir del conocimiento de expertos en la materia. Las previsiones pueden tener cumplimiento o no, pues siempre existen incidentes que no son como tales previsibles. Veamos ahora cómo se calculan y en qué consisten las previsiones. Las previsiones son eventos que pudiesen ocurrir a futuro y que pueden calcularse a partir de una experiencia histórica conocida y analizada por expertos que dominan su materia. El economista libanés Nassim Nicolás Taleb desarrolló un concepto al que él mismo denominó cisne negro, como aquello que trata de dar explicación a la sucesión de un evento impredecible e inesperado para la sociedad y de gran relevancia e impacto para los agentes sociales y económicos.
Grandes cisnes negros en la historia son el hundimiento del Titanic, el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, la renuncia del Papa Benedicto XVI y la pandemia del COVID-19. Las previsiones, por su parte, son sucesos que, bien calculados a partir de acontecimientos anteriores, pudiesen presentarse a corto, mediano o largo plazo o que simplemente no pudiesen ocurrir, con la confianza puesta en que durante este año 2023 no se presente algún otro cisne negro como lo ha sido el coronavirus que desató una pandemia impredecible. Podremos calcular las previsiones de lo que pudiesen ocurrir en la geopolítica, en la economía y en la iglesia, confiando en que todo puede transcurrir para un mayor bien y siempre desde el inapreciable don de la fe. Así que está bien claro, no son predicciones. Vamos a dejarle eso a los brujos que también cada que empieza el año hacen sus pronósticos, sus predicciones. Esto es algo serio y formal, son las predicciones. Comencemos conversando con Ernesto O'Farrill Santos Coy acerca de lo que puede ocurrir en materia económica. Primo, ¿nos va a cargar el payaso? Creo que cada año te pregunto lo mismo, ¿no? ¿Nos va a cargar el payaso, sí o no? En el mundo y en México. Bien. Desafortunadamente, sí, nos va a cargar el payaso. Au. ¿Internacional o nacional? Internacional. Bien, en resumen, ¿qué es lo que sucedió? Con la pandemia, los países ricos, sobre todo, sus bancos centrales se pusieron a crear dinero de manera excesiva y pues también hubo programas de los gobiernos donde les llegaban cheques a las familias y a las empresas para apoyarlos en la pandemia. Todo eso sucedió en el 20 y en el 21. En el 22, el banco principal del mundo, que es la Reserva Federal, tardó mucho tiempo en darse cuenta que lo anterior que acabo de comentar estaba generando un fenómeno de inflación más alta a lo normal. Y no lo quiso reconocer a tiempo, ni quiso actuar. Pero después llegó el intento de intervención de Rusia en Ucrania y eso todavía exacerbó más las presiones inflacionarias y adicionalmente también olas continuas de la epidemia COVID con nuevas cepas. En China generó también que hubiera varios episodios de confinamiento en más de 40 ciudades en China, donde se interrumpió la producción de bienes de las cadenas de suministro a nivel mundial. Otro factor que también alentó la inflación. Y entonces estamos hoy ante la inflación más alta de los últimos 40 años y lo que han estado haciendo los bancos centrales a lo largo de este año es revertir sus políticas monetarias, subiendo las tasas de interés y ahora recogiendo dinero. Nunca antes en la historia habíamos visto primero la creación de dinero que se dio en los años 20 y 21, ni el fenómeno que estamos viendo ahora en el que todos los bancos centrales al mismo tiempo están subiendo tasas y recogiendo dinero. La primera fase implicó que los mercados en general, mercados de bienes, materias primas, mercados de accionarios, de bonos, divisas, se inflaran, hasta las criptomonedas, ¿no? Ajá. Subieron de precio irracionalmente. Bueno, pues lo que viene más adelante es que vamos a tener una desinflación, ¿no? En la medida que se recoge dinero. En la medida en la que se recoja el dinero, pero se hará. Los mercados se van a desinflar, pero esto ha tardado mucho precisamente porque está el factor Rusia, porque está el factor China, y entonces los bancos centrales han tenido que subir más las tasas de interés. Ajá. Y todavía se espera que suban más en la primera parte del año entrante. Y el efecto de eso, ese es a donde quiero llegar, es que vamos a pasar por una recesión global. Europa y Reino Unido ya entraron en esa fase donde se cae la actividad económica, se cae la producción y empieza a haber más desempleo. Ahí ya entraron los europeos y los británicos. Se espera que Estados Unidos entre en ese fenómeno de recesión inducida por los propios bancos centrales el año entrante, probablemente en el segundo... O sea, 2024. 2023. Ajá, no, este año. Este año, que está comenzando. 2023, segundo trimestre, tercer trimestre, es donde pudiera iniciar la recesión en Estados Unidos. Y en el caso de México, con un trimestre de desfase, más o menos, es decir, para el tercer trimestre
o cuarto, podríamos ver que también en México se sufre o se sufrirá una recesión, pero magnificada. Entonces, a partir de abril empezaríamos a sufrir en México. Digamos que empieza a verse en algunos sectores, porque no toda la economía se comporta digamos, de manera sincronizada, sino que unos sectores van antes que otros. Esto que nos explicabas de que se está recogiendo dinero en Europa, en Reino Unido, en Estados Unidos ya, esto ha provocado que el peso ante el dólar y el euro no se mueva, que se mantenga firme. O sea, no porque el peso esté fuerte, sino porque el euro y el dólar están siendo retirados. No, digamos que lo que está sucediendo cuando se crean dólares, lo que sucede es que el dólar se debilita contra todas las monedas. Ajá. Y ahora que se recogen dólares, el dólar, o sea, escasean los dólares, el dólar se fortalece contra todas. Pero eso es lo extraño, que el peso mexicano se ha mantenido bastante fuerte, Sí. incluso más fuerte que el euro, Ajá. o que la libra esterlina, o que el yen japonés, que se han venido debilitando contra el dólar. Pero a partir de abril, no more, ¿ok? Bien, ¿esto por qué? Porque el Banco de México se adelantó a la Reserva Federal y ha mantenido una diferencia de tasas de interés de 6 puntos a favor de las tasas en pesos. O sea, las tasas en pesos están arriba de la tasa en dólares. Por ejemplo, en las últimas semanas del año, la Reserva Federal incrementó medio punto su tasa y la llevó al 5,5. Bueno, pues al 4,5, hasta al 5. Y el Banco de México subió su tasa del 10 al 10,5. Se mantiene un diferencial de alrededor de 6 puntos a favor de las tasas en pesos. Y eso ha favorecido, junto con una disciplina fiscal que se ha mantenido hasta el año pasado, no se ve para adelante, pero eso ha favorecido el fortalecimiento del peso. Sí, la captación fiscal ha sido más eficiente que nunca. Ahora, por lo que nos dices, nos va a cargar el payaso internacional, pero nos va a cargar el payaso nacional, Ernesto, porque mira, si vemos los billetes en circulación en México, todos son nuevos. Desde el de 20 pesos que trae Iturbide hasta el de 1,000 pesos. Todos son nuevos. ¿No te has confundido con el de 500 y el de 20? ¿No? Sí. Que te dan uno de 500 en lugar de darte uno de 20. Al revés. O sea, este exceso de circulante en México debe tener consecuencias. No, el Banco de México no ha estado imprimiendo pesos irresponsablemente, no. Ah, ¿no? No. Ajá. Lo O sea, que- ahí somos neoliberales. ¿O no? Bueno, en finanzas públicas hasta ahora Ajá. sí ha sido un gobierno exageradamente conservador, como dicen ellos. Sí, claro. Neoliberal. Pero a tu pregunta, porque no llegué a la conclusión, el peso, ¿cómo va a estar? Nos parece que tenemos varios motores que han funcionado de manera extraordinaria que también favorecen el peso fuerte. Exportaciones manufactureras muy altas, exportaciones del campo, turismo, varios meses al final del año en los destinos de playa fueron récord de ocupación. También tenemos remesas familiares de lo que mandan nuestros compatriotas del exterior a sus familias, 5.500 millones de dólares mensuales. Vamos a acumular cerca de 58,000 millones de dólares de remesas, casi el 6% de la economía. O sea, estamos siendo felices si no nos damos cuenta. Inversión extranjera directa de plantas que estaban en China, plantas fabriles, y que se están reubicando en la zona fronteriza De México. por lo que está pasando en China. Todos esos flujos se los debemos al presidente Biden. Al presidente Biden. Así es, a la economía de Estados Unidos. Tengo que hacer una pausa. No, dime. En una recesión, todos estos flujos se revierten y entonces el tipo de cambio va a tener que o flotar en un rango más alto. A ver, Pero ahorita dime lo comentamos. en 5 segundos, en economía, en México, para los mexicanos, en este 2023, ¿nos va a ir muy mal o nos va a ir igual? No estamos pronosticando una recesión con crisis financiera, no. Es una recesión relativamente ligera. Pero vas a tener menor actividad económica que el año pasado. Ajá. Pero también vas a tener una tendencia a la baja lenta de la inflación. ¿Qué nos recomiendas, no? Tengo que hacer una pausa.
porque no solamente vamos a ver previsiones de lo que puede ocurrir, sino también a ver si podemos tener alguna recomendación. Una pausa, regreso con la geopolítica. ¿Qué va a ocurrir con las elecciones en Estados Unidos? Ver también cómo serían las elecciones en México. Podemos empezar a calcularlo ya. ¿Habrá gente en las calles en Estados Unidos y en México, como lo ha habido, ¿no? Y luego, ¿qué cosa sucederá con Rusia y con Ucrania y con China? Todo esto después de una pausa y, por supuesto, la Iglesia, ¿no? También el Papa ha sido muy acusador de Rusia, muy a favor de Ucrania. Y tenemos el asunto en Nicaragua. ¿Habrá persecución religiosa? Todo esto después de una pausa. ¿Qué puede ocurrir en 2023? ¿Estás buscando películas, vidas de santos, documentales, talleres, conferencias y contenido seguro para los niños? Llegó Fanflix, la plataforma católica número 1 en Latinoamérica. Vive la experiencia de un encuentro con Dios a través de cientos de contenidos para toda la familia. Disponible en tu celular, tu computadora o tu pantalla. Suscríbete hoy mismo en fanflix.mx con el cupón Ver y Creer y obtén 30% de descuento en tu suscripción anual. Desde 1906, el Troquel es el fabricante e importador de artículos religiosos de mayor prestigio en México. Medallas, cruces, rosarios y crucifijos italianos y nacionales. Troquelación de medallas civiles, deportivas y religiosas. Máquinas alemanas para hacer hostias, incienso, pulseras y 1000 productos más. El Troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico. Pedidos al 55 5702 7088 y en www.troquel.com.mx.